Hola amigos de la República, mi nombre es Alejandro Céspedes García y hoy estamos con una visita en el diario de nada más y nada menos que el analista político y periodista Juan de la Puente, además abogado, por cierto, ¿no? Vamos a la coyuntura política, ¿no? Electoral también que sucede en el país. Y para empezar, Juan, ¿no? Bienvenido antes que todo Gracias. al diario. Y en la última columna que publicaste en La República, tú hablabas de que, digamos, la salida de Dina Boluarte era más una especie de ejecución antes que una vacancia per se, ¿no? Lo veías más como una muerte. Sin embargo, digamos, en otras columnas tú también has hablado sobre el pacto corrupto, el pacto autoritario parlamentario que ha sostenido el régimen, que en todo caso tiene Ujú. mucho más poder que la misma presidenta, ¿no? ¿Cómo ves el poder de este pacto corrupto, ¿no? Frente a ya lo que ha pasado en las últimas semanas con Jeri Ujú. en el poder? En la última etapa del gobierno de Boluarte, yo diría los últimos 3 o 4 meses, este pacto se había resquebrajado. De hecho, el partido que propone la primera moción de vacancia de Boluarte el día 9 de octubre es un partido que es aliado o que para muchos forman parte del pacto. Entonces, cuando se produce la destitución de la señora Boluarte, el pacto se reagrupa, pero se agrupa para vacarla y luego cierra filas con el nuevo presidente de la República. Entonces estamos hablando creo que de dos momentos. El momento de la disgregación o del resquebrajamiento del pacto, en el sentido que cada uno quería salvarse por su cuenta y no mezclarse con Boluarte, pero con los sucesos de los días precedentes se produce un reagrupamiento del pacto, pero ya no para sostenerla, sino para ejecutarla. Y a renglón seguido, el pacto se fortalece porque se amplía, no solo con la vacancia de Boluarte, que es votada por 122 de 130 parlamentarios, sino en los días subsiguientes, porque en este momento no hay fisuras en el Congreso en el respaldo a Jeri. Por lo tanto, tenemos un nuevo oficialismo, un pacto renovado que no sabemos hasta cuándo durará. Porque además tú hablabas de este pacto como una especie de atrincheramiento de Lima frente al resto del país. Explícanos un poco más a qué te referías con eso. Bueno, el hecho de que el presidente de la República, a casi un mes de su designación, no haya visitado una región del país con todos los honores y las reglas formales de una presidencia es muy indicativo. No solo el pacto, no solo el Congreso, sino yo diría que el gobierno está trincherado en Lima. Para efectos prácticos, el señor Geri es un presidente que gobierna fundamentalmente en Lima. Bueno, esto demostraría que la polarización de la que se habla en el Perú en realidad es una suma de varias polarizaciones. Es la polarización entre Lima y las regiones de lo que estamos hablando ahora. Pero además también este pacto se atrinchera en Lima en términos electorales. Yo diría que estamos frente a dos países. Un país electoral, ¿no? Donde los partidos políticos y sus adherentes y un porcentaje pequeño de la población lo respalda, ahí están las encuestas, que cumplen con los plazos electorales, eligen sus candidatos, presentan sus fichas a las autoridades electorales, pero hay otro país antielectoral, que es el país que le tira piedras, es el país que los ha obligado a hacer actos a puerta cerrada. Y entonces son como dos pistas, ¿no? El país electoral que busca el poder y el país antielectoral que le tira piedras a los que buscan el poder. Esa enorme brecha tiene que resolverse, porque si no se resuelve esa brecha, la legitimidad de los elegidos va a ser de entrada muy, muy baja. Pero hoy, digamos, el país electoral y el país antielectoral están en campaña, solo que son dos campañas distintas. Hablando de esa brecha, habías mencionado no solamente en tus columnas anteriores, que por supuesto las leemos aquí, sino en tus publicaciones en X,
¿no? Y hablabas del miedo como motor político, ¿no? Hablabas de la polarización y esa brecha que de alguna manera se genera entre estas dos Perús, electorales y no electorales, ¿no? ¿Cómo crees que este miedo, ¿no? Termina siendo catalizador de las dinámicas electorales actualmente? ¿No? El miedo en la primera parte de este año, yo diría hasta agosto, septiembre, un eje que los sectores de la élite empresarial y política lograron legitimar, que es el eje caviar anticaviar, el eje sistema antisistema, el eje los de afuera y los de adentro, ¿no? Es decir, decían que era importante que haya un solo candidato de la derecha o de la ultraderecha, porque si no, los dos candidatos que van a llegar a la segunda vuelta van a ser candidatos antisistema. Entonces se levantó el miedo antisistema de un modo bastante extraño, porque en realidad yo diría que los antisistemas están en Lima. Si uno lee el comunicado del Consejo Fiscal de hace unos 8 o 10 días, el antisistema no está fuera de Lima y no está en las regiones, no está en el sur, los antisistemas están en Lima. Pero yo diría que ese eje se convirtió en temor con los sucesos de Juliaca del día 8 de octubre, donde un grupo de personas muy importante apedreó, ¿no? Agredió a un candidato, a Philly Butter. Mi impresión es de que ese es el miedo, el que electriza y produce una rápida vacancia. No hay país en el mundo donde un presidente es retirado del poder en 16 horas. Un país presidencialista, no estamos hablando de países de régimen parlamentario. Y entonces esa rapidez, esos 122 votos de 130 parlamentarios, no se explica sino por un agudo miedo, que es el miedo de las élites, es el miedo de Lima, es el miedo de los sectores conservadores. Digamos, cuando hablamos también del miedo y en general de Lima, hablamos también, por supuesto, de las cuotas de poder que el pacto parlamentario ha comenzado a consolidar nuevamente, según tu perspectiva, ¿no? Ah, ¿Cómo esta suerte digamos, reparto del poder que puede, muchos han opinado que sucede, por ejemplo, en el actual gabinete, ¿no? Puede generar ahondar mucho más esa brecha o en todo caso a través de las estrategias de redes sociales que parecieran ver, según su propia mirada, estarían avenguando la crisis, ¿no? Por ejemplo, que se haya aminorado los efectos de las protestas sociales en estos días. La encuesta de IEP de hace algunos días da cifras muy interesantes. La primera cifra es que un porcentaje importante del país, casi 2 tercios, no se siente representado por el señor Gerí. Y luego otra cifra es que un porcentaje cercano al 60% se siente identificado con la marcha del 15 de octubre. ¿Y esto cómo se lee con la aparente o la real aprobación del presidente Gerí? Esta es una aprobación que podría ir entre 30, 40, 45%, como dice una encuesta, pero es una aprobación de rebote, considerando que la presidenta Boluarte salió con 3% de aprobación. Lo que quiero decir es que la consolidación del presidente Gerí es una consolidación relativa y que así como la escalera sirve para subir, también sirve para bajar. Por lo tanto, él está obligado a tener un gabinete que gobierne. Y tengo la sensación que, aparte de la figura política de peso que implica el Premier Álvarez, el resto del gabinete es bastante liviano. Y además porque el presidente Gerí, a diferencia de otros presidentes, deja mucho margen de maniobra a sus ministros porque él se dedica al tema de la seguridad ciudadana. Entonces, mi impresión es de que los partidos del pacto comparten el sustento, el sostenimiento de Gerí, comparten ciertas cuotas de poder en el Ejecutivo, pero creo que todavía en el caso de ellos existe una enorme divergencia en el proceso electoral que se va a ir agudizando. Yo no he visto un fuego tan intenso de un sector político como el que se ha producido en la derecha en los últimos días.
Son 3 o 4 partidos de la derecha peruana peleándose entre sí. Esto me recuerda a la tesis de Freud, ¿no? Es decir, para Freud, Freud hablaba del, del narcisismo de las pequeñas diferencias. Se refería a que las diferencias entre los parecidos pueden ser tan profundas como las diferencias entre los que no se parecen, los contradictorios. Y eso pienso y recuerdo eso a partir de las razones por las cuales se disputan el espacio en la derecha peruana. No son razones programáticas profundas, probablemente haya un poco de identidad. Lo que quiero decir es que sí hay espacios donde comparte el pacto, pero me parece que su actuación electoral está llamada a producir profundas divergencias que quizás no se cierren en la segunda vuelta y no se cierren después de la segunda vuelta. También de un pacto que en algún otro momento, digamos, el poder político tenía cierto afín a una élite empresarial, a un grupo empresarial que hoy por hoy parece haberlo perdido, ¿no? Vemos, por ejemplo, el gran rechazo que ha tenido por parte de diferentes candidatos a la presidencia y en general a políticos a la asistencia del CADE, ¿no? Solamente 3 han aceptado, ¿no? ¿Qué te genera esta realidad, ¿no? Bueno, la derecha política ha perdido la brújula económica y se ha hecho mercantilista y populista. Para eso basta leer el comunicado del Consejo Fiscal. Tengo la impresión que la élite empresarial ha perdido la brújula política y en vez de pugnar por la recuperación de un mínimo de estabilidad para los próximos 5 o 10 años, ha preferido en todos estos años una estabilidad corta y ha apostado en muchos casos, por la paz de los cementerios. Y entonces no ha tenido una actitud crítica frente a la violencia que se ha ejercido contra las protestas sociales entre 2022 y 2023. Y en los momentos importantes ha cerrado filas con el poder, salvo en los últimos meses o semanas de la presidenta Boluarte, donde hizo énfasis en su distanciamiento. Yo lo que advierto es que la radicalización política de un sector del liderazgo empresarial llevó a que CADE aparezca como un cónclave ultraconservador. Y con mi ley que venía, los temas, hasta el lema, la parte visual, daba esa impresión. Y es curioso porque los propios partidos de la derecha se han eximido de participar. Yo lo que creo es que para el futuro cercano, la élite empresarial piensa en la estabilidad de señor Ergerí, pero no tiene una apuesta concreta en relación a sus caballos ganadores, porque saben lo que no quieren. Una parte importante recusa a López Aliaga porque lo considera como un candidato que fácilmente puede bloquear y colisionar con contratos. Sienten más afinidad con Keiko Fujimori porque Fuerza Popular ha tramitado proyectos de la gran empresa en el Parlamento, pero saben cuáles son sus límites. Al inicio se sentían bastante entusiasmados por Philly Butters, ahora no. Apostaban al crecimiento de Álvarez, que me parece que tiene un límite, y en los últimos días veo que apuestan por Spa. Entonces, así como el pueblo está buscando un líder, de hecho el 2021 Castillo es un presidente que fue buscado por la gente. Él no buscó al votante, los votantes lo encontraron debajo de las piedras. Al final. Sí, al final de la primera vuelta y lo empoderaron. Buscando un candidato y aún no encuentra. Para ellos es un drama la división de la derecha y la ultraderecha. Y no sé si es que la fiebre por Spa pasará en algunas semanas, pero lo que quiero decir es que yo no advierto que haya un proyecto político porque creo que su radicalización ideológica, su postura radical, los ha llevado por caminos donde ellos se solidarizan con la mano dura, ¿no? Con el autoritarismo del Estado, y creo que eso tiene sus límites también en el proceso electoral.
digamos, hace unos días empezó el CADE y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española muy conocida en redes sociales, se salió del protocolo y de las preguntas pauteadas para dirigirse directamente a los empresarios, ¿no? Y decirles que la mayor inversión que podían hacer para pensar en inversiones de largo plazo no es invertir solamente en cualquier tipo de modelo, sino en democracia. ¿Tú qué, digamos, añadirías al respecto, ¿no? Porque era algo que no se esperaban tal vez muchos de los empresarios en el país. Bueno, quien lo dice, una parlamentaria del Partido Popular de derecha, que allá en España tiene posturas bastante cercanas a Vox, que es el partido de la ultraderecha. Y si ella, con ese pedigrí, viene a plantearle a los empresarios peruanos que miren la democracia, eso indica cuán lejos está el liderazgo empresarial de una postura democrática. No lo dice solo Cayetana Álvarez de Toledo, lo dice una nota del país, verde de New York Times, De que Will Freeman. sí, que habla de un estado donde no importa quién gobierna, pero que se dirige al autoritarismo. Lo dice el índice de Economist, que coloca al Perú en una democracia precaria. No sé el próximo año si bajaremos en ese índice. Los últimos años hemos Claro. estado en un régimen Y híbrido. entonces, sí, entonces es curioso, ¿no? Para los observadores internacionales, para los observadores democráticos, para las instituciones democráticas, el eje en el Perú, la disyuntiva política es democracia, no democracia, corrupción, no corrupción. Pero para el liderazgo empresarial mayoritario, porque no son todos, el eje electoral sigue siendo sistema antisistema, caviar anticaviar. Desde las marchas del 13 de septiembre es evidente que el eje se ha desplazado y entonces han quedado en una posición muy atrasada. Mi pregunta es, ¿reaccionarán los empresarios a este llamado de la parlamentaria española y se ubicarán en el eje democracia versus no democracia o continuarán creyendo de que el problema son aquí las regiones, los que protestan, los que demandan, ¿no? El, digamos, el Congreso actual, además de tantas leyes pro crimen, ¿no? Y que han hecho retroceder la calidad democrática en el país, han aprobado una ley que ha ampliado el financiamiento privado, ¿no? Eso en un país como el nuestro y con los antecedentes de corrupción y de inserción actual de las economías ilegales puede ser muy perjudicial, ¿no? ¿Tú qué adviertes ante justamente una campaña que ya está en camino y que, digamos, la capacidad fiscalizadora de los entes electorales también puede estar muy cooptada, coaccionada Sí. por la misma falta de manos, ¿no? Es curioso porque los dos elementos que presionan el proceso electoral y en los cuales quizás los organismos electorales no tienen responsabilidad y van a ser víctimas, es por un lado la profusa cantidad de dinero en las elecciones y segundo la violencia de la sociedad o de sectores sociales contra los políticos. En el primer caso, yo creo que desde que empezó el voto preferencial, que fueron las elecciones del año 1985, el costo de una campaña, no de un partido, sino de un candidato, debe haberse multiplicado por 100. Es decir, nosotros tenemos ahora una elección plutocrática. Y si antes ya había un problema respecto del financiamiento legal, slash privado, slash nacional, slash internacional, ahora hay un problema con el financiamiento ilegal. Cuando el Congreso repone el financiamiento privado, lo hace creyendo de que el político peruano va a decir, ya no recibo dinero de los ilegales y recibo cooperación de los privados legales. La verdad es que por su característica, por la tesitura de los candidatos peruanos en promedio y en mayoría, van a recibir de los dos. Y entonces van a haber eh, territorios en el Perú donde los candidatos van a recibir mucho dinero ilegal más que en otros territorios. Los territorios de la minería ilegal,
del narcotráfico, del tráfico de tierras, de la actividad maderera ilegal, van a tener más parlamentarios que han hecho su campaña con un poco o algo o mucho de dinero ilegal. Y los otros espacios, digamos los espacios más formales del país, van a tener probablemente otro tipo de representación parlamentaria menos prisioneros de ese financiamiento. Lo que tú adviertes es muy serio, ¿no? Porque justamente teniendo en cuenta que se dice que estas elecciones tienen que tener un sentido más pedagógico, en el sentido de, por ejemplo, hay una campaña de por estos no, eh, digamos, la otra pregunta importante es por quiénes sí, ¿no? ¿Cómo vislumbras, ¿no? Alguna ruta, ¿no? Que puedan advertir no solamente los partidos democráticos que quieren ofrecer algo positivo al país, sino también para los ciudadanos que también se encuentran en esas disyuntivas. Ya sabemos por quiénes no, lo repite todos los días Rosa María Palacios, pero no se sabe, ¿no? Por quiénes sí. Yo diría que hay un grupo de partidos que son híbridos, pero donde el elemento ilegal, inconstitucional y antidemocrático está a flor de piel. Y hay otros grupos donde hay un compromiso por la democracia, pero también hay un reclutamiento de políticos y de candidatos híbridos. Es decir, el hecho de que haya un componente lumpen en una buena cantidad de partidos, hace pensar que el Parlamento que viene será un Parlamento eh, con más independientes en la primera hora, es decir, que se van a desligar de sus partidos. Creo, no obstante, que si se legitimara en el proceso electoral, como ha venido sucediendo débilmente, que el gran eje de la discusión en el Perú es entre democracia y no democracia, corrupción, no corrupción, libertades y autoritarismo, creo que el propio proceso electoral será en ese sentido pedagógico. Pero ahora tengo la impresión que todavía no se ha producido. Y entonces mi impresión es de que probablemente hasta inicios de enero los partidos no van a terminar de elaborar su discurso. Y ese discurso me parece importante porque la única manera de resolver esta brecha del país antielectoral versus el país electoral es que los partidos le hablen a la sociedad. Yo no he visto a ningún candidato que haya pedido disculpas por los muertos del sur, que haya propuesto una comisión investigadora, que hable seriamente de la reforma de las pensiones, de la reforma de la salud, de la educación, el problema del trabajo, la informalidad, cómo resolver seriamente el problema de la minería ilegal, que no solo se resuelve con represión, hay que discutir, por ejemplo, el asunto de las concesiones mineras. Entonces, ese discurso todavía no está desarrollado. Solo estamos en una parte muy pequeña hablando de la seguridad ciudadana y no de manera completa. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo pedagógico para que el Perú electoral mire y le hable al Perú antielectoral de esta manera, para que se integren al proceso. Hablando de las demandas prioritarias del país y de la inseguridad ciudadana, también hace unos días tú has, digamos, ante la aprobación de un nuevo, enésimo estado de emergencia, vigente hasta ahora, tú preguntabas, ¿no? Si es que hay dos ministros del Interior a propósito de, digamos, esta autoridad civil que se ha creado, que es el Comité de Coordinación Operativa Unificada, ¿no? Estamos ante una duplicación de poderes. ¿Qué más podrías advertir sobre lo que tú has leído acerca de ese tema? Yo advierto que hay un empoderamiento inconstitucional de los mandos de la Policía Nacional. Son cada vez más deliberantes. No sé si piden permiso al ministro del Interior para salir a los medios de comunicación y emitir opiniones políticas. Son además mandos muy empoderadas frente al ministro del Interior. En el comando operativo al que se refiere el decreto supremo, en ese comando operativo no está el ministro del Interior, pero incluso en los últimos 15, 20 días, la presencia del ministro del Interior es una presencia mínima, yo diría bastante modesta. Y entonces, claro, también ya tenemos más o menos 15 días del estado de emergencia y es evidente que no ha funcionado.
Quizás en unos días más será evidente que se necesitan otras cosas, pero esto de que se necesitan otras cosas los venimos también diciendo hace varios años. Y por ejemplo, una de esas cosas que se necesitan, que es la reforma de la Policía Nacional, algunos hablan de refundación, es orillada por el poder. La impresión es que entonces, en materia de seguridad ciudadana, no creo que hayan grandes novedades, salvo algunas normas probablemente inconstitucionales o violatorias de la libertad, que es lo que vamos a tener adelante. Este pronóstico es complicado porque se supone que es el área al que el presidente Gerí le está prestando mucha atención. Él, claro, él disfruta de una interesante luna de miel todavía, pero todas las lunas de miel se acaban y cuando se acabe, la gente va a decir que quiere resultados. Y volviendo un poco a la coyuntura, Juan, a propósito del reciente caso de asilo a la ex ministra Betsy Chávez, ¿no? Tú mencionabas que había una preocupación muy importante sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas con México y en general el manejo de la política exterior peruana, ¿no? ¿Se está usando la Cancillería en el Perú? Bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿el asunto del asilo de la señorita Chávez es un asunto de Estado o es un asunto estrictamente penal, delito, digamos, de delitos, un asunto penal y político? Yo creo que es un asunto de Estado y los asuntos de Estado tienen que ser encarados desde una lógica de Estado. Y entonces hay un estándar internacional, hay una práctica internacional del asilo Hay una pe- tradición peruana peruana. diplomática. Y además hay un artículo específico, que es el artículo 36, que no deja lugar a dudas respecto a que el Perú respeta la decisión del país asilante. En medio de todo eso, daría la impresión que la política exterior peruana no es una política de Estado y se rige con los parámetros y los cánones de la política interior. Eso, digamos, es bastante peligroso. Creo que eso no ayuda. Eso aísla al Perú internacionalmente. Yo he escuchado una lista muy enorme de razones penales para que la señora Betsy Chávez no tenga el salvoconducto, pero frente a eso existe el portento de la comunidad internacional, de la práctica internacional, de los tratados, de la propia Constitución, y entonces mucho depende desde dónde uno habla. Si habla desde una cuestión de Estado o habla de una cuestión de política interna, partidaria además. Ya relajándonos y yéndonos hacia el final, Juan, gracias por aceptar esta entrevista. Eh, También se hablan sobre nuevas rutas, ¿no? De la misma política. Ha ganado recientemente en Nueva York un político distinto, ¿no? Que es Salamandani, ¿no? Eh, y ante este triunfo, ¿no? Que se contrapone con el triunfo de las legislativas en Argentina, ¿no? Que le ha dado mucho más poder a un Milei, ¿no? Que sin embargo igual ahora está procurando para sobrevivir, creo yo, la negociación entre las diferentes bancadas en el Congreso. Em, digamos, pone también en entrecejo la disyuntiva de las mismas personas, de la misma ciudadanía, ¿no? Es un triunfo el de Mandani que podría ser una ola para el resto de América, o la ola más bien viene por el lado de Milei. Bueno, yo pienso que primero es un triunfo ciudadano, porque Mandani es un político que no solo le ha ganado a Trump y al Partido Republicano, sino también es victorioso frente a determinados sectores del Partido Demócrata. Entonces yo hablaría de dos victorias. La victoria frente al enemigo tradicional demócrata que son los republicanos, pero también como una victoria frente al anquilosamiento del Partido Demócrata. Eh, Otro especialista norteamericano, Musa Al-Brahim, se ha escrito, ¿no? Libros, textos y artículos sobre cómo el Partido Demócrata y las élites liberales, progresistas norteamericanas se distanciaron de la gente, ¿ya? Y en ese sentido yo encuentro que Mandami es un ciudadano ante todo. Su campaña
es una campaña ciudadana. Probablemente debió requerir dinero, pero él dice que ha saludado a 1 millón de personas. Y entonces, trayendo esto a América Latina, hay países donde la política se hace ciudadanamente y hay países donde la política no se hace ciudadanamente, se hace burocráticamente. Por ejemplo, la victoria del presidente Paz en Bolivia es una victoria ciudadana, porque el señor Paz estaba con 4% 1 mes antes de las elecciones, por lo menos eso decían las encuestas. Él no es un candidato que se apoya en las redes sociales, es un candidato hecho por las redes sociales. Y entonces había ganado una elección. Entonces, los ciudadanos es relevante porque los ciudadanos es lo social. En Perú lo que vemos es el enorme divorcio porque lo ciudadano, lo social, está por un lado distinto, es desconfiado, distante y está contra el poder. Yo diría incluso, en el Perú hay ya no solo antipolítica, sino contrapolítica. Y por otro lado, anda la política oficial. Esta oposición social que se ve en América Latina frente a los poderes, y es tanto frente a la izquierda y frente a la derecha, porque fue contra la izquierda en Bolivia, y yo diría que ahí está el éxito, hablando de la esperanza, ahí está el éxito de la recuperación de la política. Es decir, protestar, reclamar, levantar campañas, es una forma de participación. Y los partidos deberían entender que esa forma de participación tiene que ser asimilada por la democracia. Lo que hoy día tenemos en el Perú es una forma clásica de participación política. Los partidos tienen pocos militantes, se han tirado abajo las primarias, que en Estados Unidos sí existe, las PASO se han tirado, le están metiendo mucho dinero a las campañas electorales con el voto preferencial. Entonces, después no se quejen de que la gente mira de lejos la política, porque las formas de hacer política no son formas ciudadanas. Muchas gracias, Juan, por la entrevista, ¿no? Listo. Y bueno, estaremos siguiendo de cerca tus análisis tan sesudos como Gracias. siempre. Gracias, Alejandro. Muchas gracias.